hablando sobre la trayectoria de nuestro ponente, pues vamos a presentar a el doctor Marcos Agustín Muñiz Lino. Él nos va a hablar sobre biología molecular de la vacuna contra SARS-CoV-2. Y hablando de grado académico, es licenciado en odontología por el IPN, maestro en ciencias genómicas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y doctor en ciencias en infectómica y patogénesis molecular por el CIMBESTAB. Dentro de los reconocimientos que tiene, él es profesor asociado de tiempo completo del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, además docente del tronco divisional de Ciencias Biológicas y de la maestría, perdón, y de la maestría en salud bucal por la misma UAM. Es autor de una decena de artículos científicos indexados, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del grupo de revisores invitados del Journal Oral Disease. Bienvenido, doctor Marcos Muñiz. Le cedemos los micrófonos para que nos pueda compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Le agradezco mucho la amabilidad y la atención. Gracias. Primero, quiero dar gracias también a la directora del Departamento de Atención a la Salud, a la doctora María de los Ángeles Martínez, por invitarme y por compartirles un poco de algunos datos introductorios de la biología molecular de estas vacunas, que actualmente pues son de gran relevancia, ¿no? Y de gran interés que conozcamos. Fíjense, no solamente por el ámbito académico, sino que como ustedes saben, en todo el mundo hay un gran movimiento antivacunas, ¿no? Y del cual nosotros tenemos que, según mi opinión, como estudiantes o como profesionistas del área de la salud, debemos de tener cierta participación en, en impedir la propagación de noticias falsas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues conociendo, ¿no? Conociendo un poquito más sobre el tema, sobre lo que queramos platicar, sobre lo que queramos convencer a otras personas de que no se dejen engañar. Entonces, yo soy el profesor Marcos, veo que hay varias decenas de estudiantes. Me da gusto ver aquí también algunos estudiantes que me suenan sus nombres. Creo que ahorita les doy clase o les di clase en los trimestres anteriores. Y me da gusto que estén aquí muchísimos estudiantes, prácticamente la mayoría son estudiantes. Entonces vamos a ver, espero que no se vuelva un poco tedioso, si bien la información sobre las vacunas actuales de COVID-2 no es vasta, no es vastísima, salvo en un par de casos, sí ya hay suficiente materia para analizar. Bueno, vamos a dar inicio. Esta ilustración me gustó mucho, miren, vamos casi a contracorriente, ¿no? Vamos casi corriendo un maratón. Casi la comunidad científica inmunóloga casi hizo una carrera contratiempo, ¿no? Para encontrar esta vacuna. Por eso me gustó tanto la ilustración. Vamos hoy a tocar el tema de introducción a la biología molecular de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Por ejemplo, por supuesto, estos datos pueden irse modificando, pueden irse refinando, pueden irse mejorando al paso de los meses y al paso de los años que vayamos conociendo más la biología molecular de estas vacunas y del virus y de la enfermedad por sí sola. A manera de breve introducción, no nos vamos a meter en epidemiología, no nos vamos a meter en signos y síntomas. Esta plática es sobre todo pensando en el aspecto molecular. Pero bueno, a forma de manera de breve introducción, vamos a hablar un poco del origen del SARS-CoV-2. Es el consenso. El consenso es que se trata de una zoonosis. Y fíjense, yo he visto a estudiantes, bueno, a personas que se les hace difícil, ¿no? Que se les hace imposible, incluso incrédulos, que puedan transmitir infecciones los animales. Aparte, en esta época hay un romanticismo hacia los animales que no se ha visto en toda la humanidad prácticamente, ¿no? Toda la historia de la humanidad. Bueno, pero estas infecciones zoonóticas son muy comunes, muy, muy comunes. Este es otro ejemplo, ¿no? Pero hay varias, como la influenza, ¿no? Y miren, como la Taenia solium, ¿no? ¿Alguien conoce la solitaria? El gusano ese de 10 metros es una zoonosis también. La mayoría de los gusanos intestinales. El consenso científico actual es que el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿por qué se llama SARS-CoV-2? Recuerden que hay un SARS-CoV, ¿no? Un SARS-CoV-1, por así decir.
Bueno, ese SARS-CoV-2, el consenso es que su ancestro común vivía en los murciélagos. Ajá. Pero ya saben cómo trabaja la evolución. Hubo una selección natural y algunos de estos ancestros de este coronavirus compartieron exclusivamente como ancestro a las aves. Y de aquí se separaron cuatro diferentes subgéneros de los coronavirus. Por un lado tenemos al género alfa y beta y por otro lado tenemos al género gamma y delta. Como ustedes pueden ver más o menos en la ilustración, los géneros alfa y beta son compartidos por los humanos, ¿no? Pueden infectar a los humanos. Mientras que los gamma y los delta no se han encontrado coronavirus que infecten a los humanos. Bueno, entre estos cuatro grupos, los cuatro géneros que existen de los coronavirus, el SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus, del grupo beta. También los alfa coronavirus pueden infectar al humano, como ya decíamos, y frecuentemente son infecciones virales que no pasan de resfriados. Seguramente en la historia evolutiva del humano, SARS-CoV-2 se convertirá en un resfriado común en algunos cuantos años o décadas, ¿no? Hablando un poco de la estructura de SARS-CoV-2, también como todos ya sabemos, se le dio este nombre, se le asignó este nombre por June Almeida, 1964. June Almeida era una científica, una electromicroscopista que aportó muchas cosas para su época. A los 34 años fue la primera en observar estos virus, estos coronavirus. Al observar la corona que se observaba en estas microscopías de transmisión, le recordó la corona solar y por eso le puso coronavirus. Ya todos sabemos estos datos, pero por si alguien no lo sabía. Estos coronavirus, incluso en algunos textos se ha dicho que son pleomórficos. El pleomorfismo es un término que es usado generalmente para observar la variabilidad morfológica de especies, ¿no? De especies vivas. Pero algunos textos ya dicen que estos virus son pleomórficos, pueden llegar a medir desde entre 50 y 200 nanómetros. Este virus, como observan en la ilustración, es un virus envuelto. En la ilustración, bueno, no está a detalle, pero se observa, aquí está círculo azul, está ejemplificando a una bicapa de fosfolípidos. Hay una controversia aquí con la terminología, porque si bien no le podemos decir membrana, porque recuerden que una membrana es una estructura dinámica que hace intercambio de solutos, tiene diferentes tipos de transporte, como el activo, como el pasivo, como la endocitosis. Los virus no hacen todo eso, aunque tengan fosfolípidos. Los virus no crean que ahí transportan potasio, transportan sodio. ¿No? Entonces, no decir envoltura en vez de membrana. Este virus, SARS-CoV-2, tiene una nucleocápside de forma helicoidal, como ustedes ven en estos círculos, estas esferas anaranjadas. Es un grupo de proteínas que denominamos nucleocápside. Está codificada por su gen N y formando su proteína N. Y este es un virus con genoma de RNA de cadena sencilla. Como observan en la ilustración, este genoma de RNA está envuelto por la nucleocápside. Está adosado, está adherido, sigue la misma dirección que la nucleocápside. SARS-CoV-2 tiene un genoma bastante grande, 30,000 pares de bases, 30 kilobases, 30,000 veces nucleótidos, 30,000 nucleótidos repetidos. Esto, a diferencia de otros virus de RNA, es un genoma suficientemente grande. Más grande que el promedio de los virus de RNA. Bueno, centrados ya un poco más de la biología molecular de SARS-CoV-2, me interesa que conozcan el genoma del SARS. Miren, ¿por qué es importante? Porque ahorita que veamos las vacunas, van a ver que hay mucha relación entre conocer el genoma del SARS-CoV-2 y conocer o comprender la biología molecular de estas vacunas. El coronavirus y todos los virus y todas las especies, incluso nosotros, tienen genoma, todos los seres vivos tienen genoma. Los virus, pues no se les reconoce como seres vivos, ¿no? Sin embargo, acuérdense de mí en unos cuantos años, cuando los virus sean considerados seres vivos o cuando se modifique la definición de vida para que los virus queden. No crean que es una ocurrencia mía. Esto ya tiene al menos una década de discusión en la comunidad científica, de si se reclasifican como seres vivos, que si se da otra definición a vida. Lo importante aquí en ciencia y en biología es que no sigamos dogmas, ¿no? El dogma actual es que los virus no son seres vivos y ya se acabó. No, está a discusión.
Bueno, si ustedes analizaran los genomas de las especies y vieran las secuencias, cómo van siguiendo las secuencias, ustedes van a notar, ustedes van a ver que es muy difícil representarlos, estas secuencias de nucleótidos. Entonces se les representa con estos cuadritos, con estas cajitas que ustedes ven aquí en colores. Se representan secuencias de nucleótidos. Por ejemplo, aquí dice ORF1, ORF1b, S, 3A. ¿Por qué se los digo? Porque esto lo van a estar viendo alrededor en toda la presentación. Yo sé que, por ejemplo, no sé si por aquí alguien está un biólogo molecular viendo, yo creo que por supuesto que ya sabe, pero he notado que la mayoría de los asistentes son estudiantes. Entonces vamos a explicar. Estas cajas son secuencias de ADN o de ARN, son secuencias de ácidos nucleicos que ya se les conoce cierta función, o ya se conoce la secuencia y se les asocia cierta función. Incluso ya se les asignó un nombre. Pues cuando vean ustedes estas cajitas, me refiero a un gen, a una secuencia de nucleótidos, una secuencia de ADN, una secuencia de ARN. En este caso, el genoma de SARS es un ARN, ¿no? Analicen la imagen, vemos que está el RNA, y si lo analizamos, es una ampliación del RNA, del genoma de RNA, y fíjense, los primeros genes que tiene el genoma del SARS-CoV-2 es un ORF que se llama 1A y ORF 1B. ORF es Open Reading Frame, marco de lectura abierto. En los virus y en las bacterias se les denominó así históricamente a lo que se podía traducir a una proteína, como haciendo una homología a un gen de un eucarionte. A un ORF, por decir que es un gen. Es algo que se traduce, es algo que se convierte a proteína. Esto en el extremo 5, miren. Como ustedes ya vieron en sus clases de procesos, los genes, las secuencias de DNA tienen un extremo 5 y un extremo 3. Hacia el extremo 5 tenemos el ORF1A y el ORF1B. El ORF1A, como ustedes observan, codifica para una poliproteína. Esta poliproteína, pues como su nombre lo indica, son muchas proteínas pegadas. Miren, desde la proteína 1 hasta la proteína 10. Aquí dice NSP. Las NSP son las proteínas no estructurales. Todos estos dos pares de ORF, este par de ORF, produce 10 proteínas no estructurales que le conocemos como complejo de replicación. Este complejo de replicación es el primero que una vez que ingresa el SARS-CoV-2 a la célula, es el primero a empezar a producir sus proteínas. Acuérdense que se mete el genoma, ¿no? Se mete el genoma, este genoma empieza a transcribir, empieza a traducir, y estas son las proteínas que produce de inicio. Estas 16 proteínas, las del ORF1A y el ORF1B. Estas son las proteínas no estructurales. Por supuesto, ¿a qué nos referimos con no estructurales? A que no forman parte de la morfología del cuerpo del virus. Estas proteínas, estos péptidos, como ustedes ven que aquí ya están traducidos a proteína, forman el conocido replisoma del SARS-CoV-2. Este replisoma es este conjunto de proteínas NSP que se unen al ADN y que ayudan al ADN, al ARN viral, y que lo van a ayudar a replicarse. Por eso recibe el nombre de replisoma. Estas secuencias en el extremo 5, son muy importantes para la replicación del genoma viral. Por supuesto, si un virus entra a la célula y tiene que generar más virus, pues tiene que hacer más copias del propio genoma, ¿no? En segundo término, observen, tenemos a las genes, en el genoma del SARS-CoV-2 tenemos a los genes estructurales. Y aquí son 4. El gen S, como lo ven aquí en amarillo, el gen E, el gen M y el gen N. Todos estos genes codifican para las proteínas del virus estructurales, que es la proteína spike o la proteína de espícula. Podemos decir spike, podemos espícula. Si hay alguien más purista del lenguaje, por supuesto diremos espícula. La proteína spike, la proteína de envoltura. No nos referimos a los fosfolípidos, no se vayan a confundir. Proteína de envoltura. Obsérvenla ustedes aquí en la imagen del coronavirus. Esta es una proteína que está incrustada, está transmembranal en el fosfolípido. No son los fosfolípidos. Los fosfolípidos no tienen genes, ¿no? Los fosfolípidos no se producen a través de genes. Tenemos la proteína M o membrana, que también es una proteína transmembranal que se inserta en los fosfolípidos y que vean que estabiliza a la proteína spike.
y la proteína N en el núcleo clave. Todos estos genes estructurales los tenemos hacia el extremo 3 del genoma del SARS-CoV-2. Finalmente, hacia el extremo, también en el extremo 3, tenemos algunos ORF que se les denominó accesorios. No se les conoce aún la función, es el 3A, 6, 7A, 7B, 8 y 10. No se conoce su función, le colocamos aún el término de ORF accesorio. Y ya al finalizar el extremo 3 tenemos una cola de polía, una secuencia de adeninas que es larga y que sabemos, que se sabe de la biología celular y la biología molecular, que proporciona estabilidad a los RNA mensajeros. Durante toda esta presentación ustedes van a estar escuchando estabilidad del RNA, hay que hacer más estable el RNA, ese RNA mensajero no es estable y por eso le hicieron esto y lo otro. Es muy importante, el RNA es una molécula muy inestable. Mi profesor de la maestría nos decía, ustedes ven, mi tutor de la maestría, el doctor Camarillo nos decía en las clases, ustedes ven al RNA y ya se degradó. El RNA es una molécula muy, muy inestable. La calientan un poco y ya se está deshaciendo. Muchos de los esfuerzos en la biología molecular de las vacunas para el SARS-CoV-2 fueron hacia mejorar la estabilidad del RNA mensajero de las vacunas. Bueno, ese es el genoma del SARS-CoV-2. Ahora también a manera de introducción, cuando el SARS-CoV-2 infecta, y haciendo algunos hincapiés en la biología molecular de la infección, lo primero que ocurre cuando un virus infecta, pues es que reconoce la célula, ¿no? Se une a ella, se adhiere a ella a través de receptores. En esta microscopía electrónica de barrido, pueden ustedes observar aquí a las partículas, aquí se ven las partículas virales de coronavirus en la superficie de una célula. Por supuesto, debemos quitarnos de la mente esa ilustración de que un virus infecta una célula, ¿no? Y que más o menos está en el sentido, más o menos está en el mismo tamaño, ¿no? Nada que ver. Un virus es miles de veces más pequeño que una célula y miles de virus pueden infectar a una sola célula al mismo tiempo. En mi clase me gusta darle el ejemplo a mis estudiantes que comparen nanómetros contra metros, por ejemplo, pensando en metros contra kilómetros. Es la misma diferencia entre nanómetros y micras con la diferencia entre metros y kilómetros. Por ejemplo, si caminan 5 metros en su casa, ahora caminen 5 kilómetros en la calle. Es esa la diferencia entre metros y kilómetros, la misma aquí en nanómetros y kilómetros. Imagínense una persona que mida 2 metros, ahora imagínense una persona que mida 2 kilómetros, de la UAM al metro Lomas Estrella. Es inmensa la diferencia entre nanómetros y micras. También aquí observamos por microscopía electrónica de transmisión los virus infectando adheridos a toda la superficie de esta célula. Bueno, después ya hablando un poco de molecular en esta infección, cuando el virus del SARS-CoV-2, cuando el coronavirus infecta a la célula, hay un estado de reconocimiento. La proteína Spike, eso es muy importante, eso hay que notarlo, la proteína Spike es una proteína que necesita un cambio conformacional para poder unirse bien a la proteína, a su correceptor, a su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina. Como ustedes saben, los virus tienen tropismo, es decir, infectan solamente cierto tipo de células. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque reconocen una proteína en específico de la superficie de esa célula. Lo reconocen a través de una proteína que también tiene virus en la superficie. En este caso, la proteína S o spike del coronavirus es la proteína receptora del virus, mientras que la proteína enzima convertidora de la angiotensina es la proteína receptora de la célula. Ustedes la ven aquí en amarillo y la proteína spike la ven en verde. Bueno, cuando el virus llega a la célula, tiene que haber un cambio conformacional de la proteína spike. Esta proteína que ven al lado, TMPRSS2, es muy importante. Hace un corte a la proteína spike y esta proteína spike sufre un cambio conformacional, sufre un pequeño doblez. Gracias a este doblez, la proteína spike se puede unir al receptor AC2 y finalmente iniciar la entrada a la célula. Esta entrada a la célula se lleva a cabo por mecanismos estándar, por mecanismos que ya se conocen, de proteínas de fusión tipo 1. Estas proteínas de fusión tipo 1 cambian de conformación cuando se une el receptor celular al receptor viral y van como haciendo un ahorcamiento de la membrana. Si analizamos esta imagen 2, imaginen que estamos aquí en esta zona de la célula. Que está formando un ahorcamiento, que está formando otro ahorcamiento y se va formando una vesícula para que el virus ingrese. Los virus recuerden que ingresan por el mecanismo endocitosis mediada por receptor. En este caso, coronavirus ingresa por proteínas de fusión tipo 1. Estas proteínas de fusión, como la proteína spike,
Primero permanecen en un estado de prefusión y permanecen en cierto estado conformacional. Cuando ya se empieza a formar el poro de fusión que ustedes ven aquí, que sería lo que estamos marcando aquí, el poro de entrada, estas proteínas ya cambiaron de conformación, de configuración espacial. Ajá. Esto es muy importante. Este estado de prefusión y este estado de posfusión es muy importante para la actividad inmunogénica del virus y de una vacuna que vamos a ver ahora. Ajá. Entonces presten atención aquí, pónganse esto de memoria, el estado de prefusión de estas proteínas, de estas proteínas de entrada. ¿Sí? Bueno, una vez que se reconocen aquí como dato molecular de interés, es que estas dos proteínas que interactúan para que el coronavirus ingrese, tanto la enzima convertida de angiotensina 2 como la proteína spike, pueden glicosilarse. Ajá. Y aquí un dato de interés y que puede tener significancia en la fisiopatología de la enfermedad es que el receptor AC2 a mayor glicosilación, mejor interactúa con spike. Y ustedes acuérdense de qué condición metabólica en los humanos hace que las proteínas se glicosilen más. De hecho, hay una prueba que se llama hemoglobina glicosilada, ¿no? Cuando hay preglucemia en la sangre, la hemoglobina de la sangre se empieza a glicosilar y es un marcador de qué tan bien controlada está la glucemia de una persona diabética. Bueno, pues resulta que la proteína AC2 en un estado de hiperglucemia puede glicosilarse más. Y eso hace que interactúe mejor con spike. Hipotéticamente, porque esto no se ha comprobado, hipotéticamente esta hiperglucemia en un paciente diabético y esta hiperglicosilación del receptor AC2 puede hacer que el virus infecte con mayor eficiencia. También la proteína spike puede glicosilarse. Y cuando se glicosila, aquí peor, fíjense, cuando la AC2 se glicosila es peor para el paciente diabético, ¿no? Pero cuando la proteína de virus se glicosila como el spike, pues también es peor para nosotros los humanos porque tiene un menor reconocimiento antigénico. Proteína spike se llena de carbohidratos en su superficie, que hasta puede llegar a cubrir 42% de la superficie que esté glicosilada, y eso impide el reconocimiento por anticuerpos, por ejemplo. Entonces vean que en general un estado de glicosilación no conviene al humano, ni en la proteína AC2, ni en la proteína spike. Aquí tenemos marcado en rojo, ustedes observen en rojo cómo hay mayor accesibilidad a anticuerpos, mientras que las zonas glicosiladas que ven aquí ustedes en morado, por supuesto no va a haber accesibilidad, 0% de accesibilidad en las zonas negras, que están debajo de las zonas glicosiladas. Aquí parece como un peluche, ¿no? Todo este como pelito azul son glicosilaciones de la proteína spike viral o de la proteína de espícula. Bueno, continuando con el ciclo celular, una vez que ingresa el virus, recuerden que el virus tiene genoma de RNA de polaridad positiva. Es decir, cuando decimos que tiene polaridad positiva, puede ingresar directamente al ribosoma y ser traducido. Entonces, como ven aquí, en la primera parte de la imagen, ingresa el RNA, aquí lo estoy señalando con una flecha, ingresa el RNA al ribosoma y empieza a traducir los primeros péptidos, las primeras proteínas, que como dijimos que eran las del extremo 5, las NSP, ¿no? Las proteínas no estructurales. Estas proteínas no estructurales, recuerden que dijimos que formaban el replisoma. Entonces, fíjense el virus, qué inteligente, y muchos virus funcionan así. La primera parte del genoma se traduce a proteínas, y estas proteínas ayudan a que el virus replique su genoma y traduzca sus demás genes estructurales. Se forma el complejo replisoma, se empieza a replicar, se empieza a transcribir en el retículo endoplásmico, dentro del retículo endoplásmico, y cuando empieza a traducir sus proteínas, vean que estas proteínas estructurales, que dijimos que era la E, la S y la M, se encajan, se enclavan en la membrana del retículo endoplásmico. Mientras que la proteína N del núcleo cápside, vean cómo se empieza a asociar a los nuevos genes, los nuevos genomas que acaban de replicarse. Empiezan a formar esta configuración. Y en un organelo no recientemente bien descrito, que es el ERGIC, que es los compartimientos intermedios entre el retículo endoplásmico y el Golgi, que se considera en algunos textos un organelo
nuevo, por así decirlo, pues nuevo de los años 80, que son todas esas vesículas que hay entre el Golgi y el retículo endoplásmico. Ahí, en esas vesículas, la nucleocápside empieza a invaginar este ERGIC para formar un proceso falló, aunque si falla, pues me avisa. Y miren, estas proteínas NSP, las proteínas no estructurales, por ejemplo, la 3 y la 4, ya se conoce alguna de sus funciones, que son el ensamble de estas vesículas en el ERGIC. Miren, estas NSP4, NSP3, al parecer, ayudan a la formación de estas vesículas que envuelven a la nucleocápside viral. Bueno, ya empezaron a hablar de vacunas. A manera de introducción también, es muy importante el desarrollo de las vacunas y también deja un poco a la vista la desigualdad mundial que hay, ¿no? Hasta el 10 de febrero, según datos de la OMS, se habían aplicado 130 millones de vacunas en todo el mundo. Es decir, estas 130 millones de vacunas se aplicaron solamente en 10 países. Si le decimos todo el mundo, son 10 países. Mientras que en 130 países del mundo no ha sido aplicado ni una sola vacuna. Ni una sola vacuna ha sido aplicada en 130 países en el planeta. Actualmente se encuentran en estudio más de 250 vacunas. Ya hay aprobadas en el mundo alrededor de 10 vacunas en diferentes países. Pero miren, en estudio hay alrededor de 250 vacunas, 69 en ensayos clínicos, que son ensayos en humanos, y 181 en la etapa preclínica, en cultivos celulares, en animales, por ejemplo, o en laboratorio todavía. Ustedes ingresan a esta página, estos datos son de ayer, martes 16 de febrero, ingresan a esta página y ustedes pueden encontrar información diaria sobre el coronavirus. Antes de hablar de las vacunas, vamos a ver cómo se desarrollan, aunque ya prácticamente todos lo sabemos. Primero, todos los fármacos, todo lo que se aplica en humanos, no solamente los fármacos, incluso algunas técnicas diagnósticas, como algunas pruebas de sangre, como algunos equipos para el diagnóstico médico, se someten a ensayos clínicos e investigación preclínica. La investigación preclínica, por supuesto, no se lleva a cabo en humanos, se puede llevar a cabo en células humanas, pero células en cultivo. Generalmente se lleva a cabo en animales y en células en cultivo. Son estudios in vitro. La fase preclínica puede durar suficientes meses, alrededor de 2 años, 3 años, 4 años. Y en esta etapa preclínica se hacen estudios in vitro. En esta etapa preclínica se descubren bien a bien los mecanismos de acción de los fármacos, de las vacunas. Se sabe si el fármaco o la vacuna produce mutagénesis al DNA de esas células. Se sabe si configura cambios estructurales en las células a aplicar. Y también hay otro grupo de estudios que es en animales en la etapa preclínica. En general son mamíferos, ¿no? Ya que nosotros somos mamíferos, salvo algunos cuantos investigaciones preclínicas se hacen en otro animal que no sea mamífero, por una causa particular. En animales, pues bueno, se empiezan a descubrir, se empiezan a dilucidar cuáles son las dosis tóxicas, efecto farmacológico, si hay o no efectos teratogénicos, es decir, que produzcan cambios en los productos en gestación o en un producto en formación. Y se descubren los efectos sobre la administración de los fármacos. Después pasamos al ensayo clínico, que actualmente está muy en boga y ya es muy conocido, ¿no? Por todos nosotros. Los ensayos clínicos antes no eran la regla. Los ensayos clínicos antes eran la excepción. Los ensayos clínicos inician desde hace mucho tiempo, sin embargo, James Lind fue uno de los primeros, que se considera de los primeros en elaborar un ensayo clínico. James Lind era un médico naval de la naviera, de la Real, ¿cómo se llama? La Real Naviera Inglesa, tiene su nombre. Un médico naval un médico naval en un barco de Inglaterra, del Salisbury, en el barco Salisbury. Bueno, fíjense el trauma, él observó a casi a 300 marineros morir de diferentes enfermedades en un viaje. Muchos de ellos lo hicieron de escorbuto. Él lo documentó muy bien, estas son sus ilustraciones. Él se considera que fue el primero que hizo un ensayo clínico porque separó a grupos de enfermos y les daba diferentes comidas. A algunos les daba puro arroz, a algunos les daba almendras, semillas, etc.
y a un grupo le dio naranjas y limones cítricos. Solamente este grupo que le dio naranjas y limones se curó. Fue, por así decirlo, el primer ensayo clínico. Después vinieron grandes aportaciones, por ejemplo, del gran fisiólogo Claude Barnard o de Jonas Salk, que fue el que descubrió, el que desarrolló la vacuna contra la polio, una de las vacunas contra la polio. Y finalmente el ensayo clínico prácticamente se hizo una regla en la comunidad científica médica cuando ocurrió la desgracia, el desastre de la talidomida. Cuando en los años 50, 60 se recetaba talidomida para la hiperémesis gravídica, es decir, para las náuseas en las embarazadas, y esto originó a decenas de miles de personas que generan esta condición, como es la focomelia y otras malformaciones. Después de este desastre que hasta la fecha tiene relevancia histórica y social, hay agrupaciones, hay asociaciones de personas ya adultas con los efectos de la talidomida, todavía exigiendo justicia en tribunales, aquí no, en Europa sobre todo. Bueno, después de este desastre de la talidomida en los años 60, es que los ensayos clínicos se hicieron una regla. El ensayo clínico, recuerden que solamente se aplica si puede haber beneficio para el paciente, no es que descubran un veneno y se lo vayan a poner para probarlo a un paciente, ¿verdad? En los ensayos clínicos tienen diferentes fases, fase 1, 2 y 3 principalmente, y estas fases dependen de la cantidad de personas que participan, ¿no? En general son decenas, centenas en la fase 2 y miles en la fase 3. Aquí se descubren los efectos secundarios, todo eso que nosotros leemos en el PLM de farmacología, efecto secundario, cambio de coloración de los ojos, etc. Todo eso se descubre aquí en los ensayos clínicos. También las dosis, sabemos qué dosis usar actualmente de fármacos porque se descubren aquí en los ensayos clínicos. Estos estudios son dobles ciegos, es decir, a quien le están dando el medicamento no sabe qué le están dando y quien está dando el medicamento no sabe qué está dando. Esto para anular una expectativa psicológica que se observó durante muchos años en los ensayos clínicos antiguos, por así decirlo. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 se hicieron en tiempo récord. A diferencia de otras vacunas, fíjense, por ejemplo, la malaria, desde 1800 que se conoce la enfermedad, que se ha descrito mejor la enfermedad, hasta la fecha no hay una vacuna. Contra la tuberculosis, vean, 40 años. Contra la fiebre tifoidea, más de 100 años en tener una vacuna. Contra el dengue, apenas el año pasado se publicaron unos ensayos de fase 3, más de 100 años. Pero fíjense que progresando el tiempo, se fueron haciendo más cortos los tiempos de la producción de una vacuna. Hasta que llegamos a la enfermedad COVID-19, que nos permitió desarrollar una vacuna en meses, no vamos a ir un año, en meses. La mayoría de las vacunas aprobadas, en estudio clínico contra el COVID, son de clasificación de proteína, de unidades de proteína. Ahorita vamos a ver qué es esto, pero quería que vean este dato de interés, que me fue de interés. La mayoría de las vacunas que están aprobadas actualmente en el mundo no son de proteína. Son de vector viral o son de RNA, pero en estudio sí son de subunidades proteicas. Bueno, ahora sí, empezando con las vacunas y su biología molecular, vamos a ver las vacunas aprobadas en México. Es una aprobación, recuerden que es solamente de emergencia, es decir, no se vende a particulares. Y estas no son, estas son las vacunas, estas son 9 vacunas que están aprobadas en el mundo, en diferentes países en el mundo, son las más comunes, son las más mencionadas, las más famosas, las primeras que se desarrollaron, las primeras que lograron aceptación de la FDA, del Comité Regulador Europeo. Sin embargo, en México, las únicas aprobadas para uso de emergencia son las que observan ustedes en verde. Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Sputnik V, CanSino, CoronaVac, y ya, son 5 vacunas aprobadas de uso de emergencia hasta el 15 de febrero del 2021, según la página de COFEPRIS. Entonces vamos a enfocarnos un poco más a estas. Primero vamos a ver su clasificación. Podemos clasificar las vacunas en 4 grandes grupos. Por ejemplo, las vacunas de RNA, que pongo aquí al extremo izquierdo,
Tenemos aquí el ejemplo de Pfizer-BioNTech y de Moderna. Tenemos a las vacunas que son un vector viral. Aquí son las más abundantes. Vean, tenemos a Oxford, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson y CanSino. Como ustedes observan en la ilustración, se usa un virus que no es el coronavirus y se le mete en su genoma el gen, un gen del coronavirus. Ajá. Ahorita lo vamos a detalle. El 1, el RNA, observen que no se usa un virus, se utilizan nanopartículas, lípidos, que envuelven a RNAs. Ajá. Casi como si construyéramos una envoltura de un virus. Casi como si construyéramos un genoma y su envoltura. Ajá. 3, hay vacunas de virus atenuados. Es decir, virus que en algún tiempo estuvieron activos, o podemos decir vivos, si no nos vemos puristas en el lenguaje biológico, virus que estuvieron vivos y que ahora están atenuados, es decir, no se pueden replicar. Tenemos a la Sinovac y a la Covaxin. Y 4, tenemos vacunas de análogos proteicos, que literalmente lo que nos inyectan son proteínas. Ajá. Son pedazos de proteínas, son subunidades de proteínas, son péptidos del coronavirus. Y tenemos el ejemplo de la Novavax, que no está aprobada en México. Covaxin no está aprobada en México. Sinovac sí, CanSino sí. Johnson no está aprobada en México. Sputnik V está aprobada en México. AstraZeneca está aprobada en México. Pfizer está aprobada en México. Moderna no está aprobada en México. Bueno, vamos a empezar con las que están aprobadas en México. Afortunadamente, cada una de las que están aprobadas en México, tenemos representantes de cada una de las clasificaciones. Ajá. Entonces vamos a ver Pfizer-BioNTech, vamos a ver Sputnik, AstraZeneca, CanSino y Sinovac. Y al final vamos a ver un poquito de Novavax. Bueno, la primera es la vacuna GAM-COVID-Vac, también conocida o mejor conocida como Sputnik V. Sputnik V utiliza 2 vectores virales que se le conocen como adenovirus 26 recombinante y adenovirus 5 recombinante. Una dosis es con el 26, una segunda dosis es con el 5. Estos adenovirus son adenovirus del resfriado común, que se utilizan ahora como un medio para llevar la secuencia genética de la proteína Spike del coronavirus. Estos virus son virus icosaédricos, no tienen envoltura, de alrededor de 100 nanómetros, y su genoma es de DNA de doble cadena. Hubo mucha controversia con Sputnik V, sin embargo, estos vectores virales de adenovirus se han utilizado ya desde hace casi 50 años, miren, desde los 70, hubo las primeras vacunas de adenovirus, AdJu4 y AdJu7, creadas en Estados Unidos. Y en 1993, gracias también a un vector viral de adenovirus, se logró hacer la primera terapia génica para un paciente con fibrosis quística. Los adenovirus 5 y 26 que utiliza Sputnik pertenecen a los adenovirus serotipo 6, serotipo C y serotipo D. El 5 al serotipo C y el 26 al serotipo D. Incluso los adenovirus ya se han utilizado desde antes de una etapa pre-COVID para intentar hacer vacunas contra el VIH, vacunas contra el VIH orales. El año pasado, en 2018, hace ya 3 años, salió el primer reporte de un ensayo clínico de una vacuna contra VIH con un vector viral de adenovirus. Vamos a analizar el genoma de estos adenovirus. Estas representaciones de cajas, recuerden que son genes, que son secuencias de DNA. Miren lo que observamos aquí. En este adenovirus contiene diferentes regiones. Las regiones E, por ejemplo, que viene de la palabra early, de temprano, de transcripción temprana y traducción temprana, es decir, que son las primeras proteínas en producirse, y las late, o L, que son las últimas proteínas en producirse. En este genoma de estos adenovirus que contiene la vacuna Sputnik, a los lados, flanqueando el genoma, tenemos estas secuencias que se denominan ITRs. Estas secuencias ITRs forman estas estructuras secundarias, como unas pequeñas angulaciones al final del genoma de estos adenovirus. Estas secuencias ITR son palíndromos, es decir, se leen el mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y estas secuencias sirven para que lleguen aquí la RNA polimerasa, la DNA polimerasa y puedan transcribir y puedan replicar este genoma adenoviral. Pero fíjense, aquí es mucho de interés que estos adenovirus tienen esta región mutada, tanto la E1 como la E3. El gen E1 y el gen E3 está deletado. Se lo quitaron al adenovirus, a los adenovirus de la vacuna,
¿Para qué creen? Pues para ponerle el gen de la proteína spike. Ajá. ¿Se acuerdan cómo en el genoma del coronavirus entraba a la célula y lo primero que producía eran las proteínas NSP? Y gracias a esas proteínas ya se podía formar después el virus completo. Pues aquí a estos adenovirus les quitaron esas proteínas, la E1 y la E3. En cambio, entonces ya no se va a poder replicar ese adenovirus, ajá, no va a poder dar origen a más adenovirus. En cambio, pusieron la proteína spike. Y entonces este adenovirus va a empezar a producir o va a hacer que la célula produzca la proteína spike. Este coronavirus, perdón, esta vacuna Sputnik ingresa a la célula y finalmente cuando llega al núcleo libera el DNA. Este DNA empieza a transcribirse, empieza a traducirse y ya les decía, en vez de formar las proteínas que necesita el adenovirus para formar más adenovirus, produce a la proteína spike. Eventualmente esta célula se va a llenar de proteínas spike, la va a reconocer una célula inmune, la va a destruir y además va a reconocer a spike como un extraño. Cuando llegue coronavirus, pues lo va a reconocer, ya lo va a reconocer, ¿no? Ya va a reconocer a la proteína spike porque ya se la mostramos, pero a través de un adenovirus. Ajá. Hay varios tipos de presentación antigénica. Ahorita no tenemos tanto tiempo, pero si nos volvemos a ver, podemos ver la inmunología molecular que ocurre después de que es reconocido el coronavirus o después de la función de las vacunas. Sputnik V es en 2 dosis. Como ustedes saben, al día 0 y al día 21 se aplica la segunda dosis con el adenovirus 5, porque, por la sencilla razón, bueno, así fue diseñado el sistema, pero porque utilizando 2 vectores, sabemos que el título de anticuerpos se mantiene lo suficientemente alto, a que si solamente utilizáramos un vector viral. 2, la vacuna de AstraZeneca también es un vector viral. Ajá. La vacuna de AstraZeneca, mejor llamada HAD o X1, nCoV-19, igual que Sputnik, también es un vector viral. También es un adenovirus, pero este es un adenovirus de chimpancé. De aquí viene la H, HAD, significa chimpancé adenovirus. Ajá. Es un adenovirus de alrededor de 90 nanómetros y este adenovirus se cultiva en unas líneas celulares. Recuerden que todos los adenovirus son parásitos intracelulares, ¿no? Debemos de meterlos a una célula para que esta célula nos produzca más virus. Esta vacuna de Oxford es un vector viral no replicante. Eso es muy importante. Es no replicante. ¿Por qué no es replicante? ¿Qué le hicimos o qué le hicieron los investigadores a este adenovirus? Igual, le quitaron las regiones E1 y E3. Y como ya no están las regiones E1 y E3, este adenovirus ya no se puede replicar, pero sí puede hacer que se produzca la proteína spike. Esta vacuna de AstraZeneca es producida en líneas celulares, una línea celular llamada HEC293. Colocamos los virus en estas células, que son células de riñón, me parece, y este virus se expande, lo purificamos y así obtenemos una gran cantidad de adenovirus. Pero, ¿no que habíamos dicho que este virus era no replicante? Lo que acabamos de decir, ¿no? Este adenovirus no es replicante, es decir, cuando nos ponen la vacuna, este adenovirus no se replica en nuestro brazo, en nuestro músculo. Entonces, ¿cómo es que se produce de esta forma? ¿Cómo es que ponemos virus a un cultivo celular y nos produce más virus? ¿Cómo es que ocurre eso? Pues miren lo que hacen los investigadores. Colocan a la proteína spike, colocan el genoma del adenovirus, pero recuerden que este genoma no lleva a la proteína al gen E1-3. Lo meten a una célula, la célula HEC293, y también meten un plásmido, que no es un virus, meten un plásmido en unas partículas de lípidos, lo transfectan, lo meten a las células HEC293, y este plásmido sí lleva a las proteínas E1 y E3, pero las lleva en otro sistema, en un plásmido que va a estar ahí un momento y después se va a destruir. Entonces, gracias a este vector helper o este vector colaborador produce las proteínas que necesita el adenovirus para replicarse y para traducirse. Y finalmente se producen más adenovirus, iguales al original.
sin la proteína E1, sin el gen E1 y sin el gen E3. Esos genes se los dio el plásmido colaborador, que no se integra al virus. 3, la vacuna CanSino, mejor conocida como Ad5-nCoV, pues ya se imaginarán también de qué es, ¿no? También es un adenovirus y también es el adenovirus 5. Igual que Sputnik, igual que AstraZeneca, la vacuna de CanSino es un vector viral. De hecho, fue la primera vacuna en aplicarse masivamente. Vean aquí la fecha. Esta noticia es de Reuters, que es una agencia suficientemente famosa y suficientemente confiable. Junio 28 del 2020. Se han aplicado al ejército chino alrededor de 100 millones de vacunas CanSino. Fue la primera en aplicarse masivamente. Igual, es un vector viral, es un adenovirus que ven aquí en la ilustración, que lleva una parte del genoma de coronavirus. Esta fue creada con el sistema AdMax, que es un kit, es una versión patentada de una empresa que se llama BIOS, que por cierto es una empresa canadiense, no es una empresa china. Y si ustedes ingresan aquí a la página, pueden ver todas las instrucciones para formar un adenovirus. De hecho, esto no es nada raro. Yo en el doctorado quería transducir un gen de telomerasa a una línea celular que tenía y lo quería hacer a través de un adenovirus. Sin embargo, cuando vi el precio de esos kits, pues ya se me quitaron las ganas. La vacuna CanSino Ad5 igual es un adenovirus 5 con el gen Spike y también con E1 y con E3 deletados. Aquí tenemos el gen del adenovirus y observen que E1, E3 están deletados. Sin embargo, se le agregó la proteína Spike y a esta proteína Spike se le colocó al lado una secuencia que se llama activadora del plasminógeno, TPA. Es un gen, es una secuencia. Se colocó al ladito para crear una proteína de fusión. Yo cuando quería cotizar, cuando coticé ese kit costaba 26,000 pesos, es un 2012, 2013. Y fíjense, entonces este genoma se modifica. ¿Qué se le quita? Se le quita la proteína, la gen E1 y gen E3, se le pone la proteína Spike, como ven aquí en el ejemplo 2, se le pone una proteína del coronavirus, pero la vacuna CanSino además tiene un gen, al ladito le pusieron un gen para fusionarlo con la proteína Spike, que es el gen el gen TPA, activador de plasminógeno tisular. Bueno, no crean que tiene que ver su función casi con el nombre. Se sabe que este TPA mejora la inmunogenicidad de la proteína Spike. Por eso se le puso ahí. En estudios previos ya se había visto que cuando está esta proteína mejora la inmunogenicidad. Por eso se le fusionó a la proteína Spike. Entonces, CanSino utiliza una proteína de fusión. Spike y TPA. Penúltima, vacuna Sinovac de la empresa empresa Sinovac. La vacuna es la CoronaVac. Y estos son virus inactivados. Ahora ya todo el mundo le tiene miedo a las vacunas. Bueno, no todo el mundo, muchas personas ya le tienen miedo a las vacunas. Sin embargo, estas vacunas inactivadas se han usado por mucho tiempo. Vacunas como la vacuna de la influenza, vacuna como la de la polio, vacuna como la rabia, vacuna como la tosferina, la hepatitis A, son virus inactivados. Se han usado por decenas de años, se han usado por décadas estos tipos de vacunas, virus inactivados. Y la metodología es un poco más sencilla que las anteriores. Vean, cultivamos el virus, el SARS-CoV-2, literalmente alguien que tenía el SARS-CoV-2, el COVID, se obtiene el virus, se cultiva en líneas celulares, se expande el virus y después, cuando tenemos suficiente cantidad de virus, se agrega un compuesto y el virus se inactiva. El virus queda inutilizable para replicarse, inutilizado para replicarse. Pero conserva cierta estructura de su forma, cierta estructura de sus proteínas para ser reconocido. Esta vacuna Sinovac es producida en células Vero, que son células del riñón del mono verde africano, infectadas por SARS-CoV-2. No crean que cada vez que vamos a vacunar un nuevo lote, vamos a quitarle las células al mono, ¿verdad? Esta es una línea celular, la línea celular Vero, se estableció en 1962 y desde esa época
siguen siendo las mismas células, de un solo mono de esa época. De ahí se obtuvieron esas células y actualmente se siguen estudiando porque se siguen utilizando para muchas cosas porque estas células son inmortales. Entonces no hay maltrato animal aquí, salvo el de ese año, ¿no? Y bueno, estas vacunas Sinovac se produce, los autores nos dicen, el sistema CellStack, que es un tipo de método de cultivo muy utilizado en muchos laboratorios en el mundo, que es un cultivo a gran escala, ¿no? En estas cajas en donde crecen en estas superficies una gran cantidad de células que después infectamos con el virus. Una vez que tenemos la gran cantidad de virus, los purificamos y los atontamos, los inactivamos. Vacuna Sinovac está inactivada con beta-propiolactona. Esta beta-propiolactona hace unas especies de deformidades, de espacios, de hoyos en la envoltura de coronavirus, lo que lo hace inestable para poder replicarse. Sin embargo, algunas proteínas permanecen en su conformación para ser reconocidas por el sistema inmune. Esta vacuna usa diluyentes, cloro de sodio, sal, hidróxido de aluminio como coadyuvante, PBS, que es un buffer muy conocido en todos los laboratorios del mundo, agua y son 2 dosis. Finalmente quiero terminar con la vacuna Pfizer-BioNTech, que es la que más está interesante desde el punto de vista molecular. Fíjense, ya tenemos poco tiempo, pero analicen ustedes esta primera imagen. Es el genoma del SARS-CoV-2. Analicen esta segunda imagen. Es la genoma, por así decirlo, es el genoma de la vacuna Pfizer-BioNTech. Ya conocen ustedes el genoma de SARS-CoV-2. Ahora analicemos la secuencia genética de la vacuna Pfizer-BioNTech, que es conocida como BNT162-1B. Esta vacuna, estas imágenes ya dijimos que era una secuencia genética, ¿no? Si ustedes vieran la secuencia genética, esto mismo que estoy encerrando, si lo vieran en secuencias, verían esto. Verían adeninas, guaninas. Esta vacuna Pfizer y también la de Moderna son secuencias de RNA. Estas secuencias de RNA tienen 4.284 nucleótidos. Y fíjense algo muy interesante, no contiene uracilo. Es la primera cosa de biología molecular muy interesante de esta vacuna. No contiene uracilo. Recuerden que es un RNA, los RNAs contienen uracilo. Este no contiene algo denominado pseudouracilo. Por eso ustedes ven aquí estas letras Phi en vez de U. Observen las secuencias, ven la Phi en vez de U. Este es un pseudouracilo. Estos pseudouracilos se conocieron, ya se habían publicado por Carico desde el 2008, ya ella había investigado estos pseudouracilos porque incrementan la estabilidad de estos RNAs. Y además pueden burlar al sistema inmune innato. Pero ¿por qué queremos burlar al sistema inmune innato si se supone que es una vacuna? A continuación vemos. Fíjense la importancia de la ciencia básica. Este descubrimiento fue en 2008. ¿Creen que Carico se iba a imaginar que en 2020 iba a salvar a la mitad del planeta? Su descubrimiento. Fíjense, este pseudouracilo es muy importante porque cuando ustedes meten un RNA a la célula, como aquí observan, que RNA se están ingresando a la célula, estos son reconocidos por unos receptores que tenemos en algunas células, que son los TLRs, por ejemplo. Estos también pueden ser reconocidos por RLRs, que son receptores intracelulares que reconocen un virus cuando está entrando. ¿Y cómo lo reconocen? Pues a través del RNA. Entonces, cuando ustedes meten una vacuna de RNA, estos TLRs o NLRs lo pueden reconocer y destruir a la vacuna, ¿sí? Cuando a esta vacuna se le quitó uracilo y se le colocó pseudouracilo, es una forma de burlar los TLRs y RLRs, que son mecanismos de la inmunidad innata. Este RNA, vamos a analizarlo. Lo primero que tenemos es la caperuza o el famoso CAP. Este CAP es una guanina que ha sido modificada. Observen bien la ilustración. Esta es una guanina con una metilación en el carbono 7, con una metilación en el carbono 3 y con un enlace trifosfato en el carbono 5. Aquí está el trifosfato, como observan, y está unido a una adenina a través de su carbono 5 y esta adenina también se encuentra metilada. Esta estructura CAP la tiene la vacuna en su extremo 5. Recuerden que esta vacuna es un RNA mensajero. Esta estructura de CAP previene que este RNA sea destruido. Cuando ingresa al tejido, que sea destruido por exonucleasas, que son unas proteínas, unas enzimas que destruyen las secuencias genéticas. También este CAP
es una secuencia de reconocimiento para que este RNA ingrese al ribosoma y se pueda traducir. ¿A qué se va a traducir? Pues miren aquí en medio que tenemos la proteína S, la proteína Spike. Es lo que queremos producir. Es lo que este RNA mensajero está listo para llevar la información para ser traducida. Este CAP se une a un factor de inicio de la traducción, que es el IF4, y que puede facilitar la traducción ribosomal. Veamos, la segunda parte del RNA de Pfizer es la región 5UTR. Esta región 5UTR, fíjense, yo le puse aquí a esta vacuna, el RNA, le puse como un virtuoso rompecabezas. Una persona que no creyera tanto en las vacunas, quizá le pondría el Frankenstein, porque eso es una unión de muchas cosas. Sin embargo, como está la ciencia y como no debemos de tener miedo, más bien es un rompecabezas hermoso, es un rompecabezas virtuoso. Este RNA es una colección de diferentes secuencias de diferentes cosas que forman una maravilla literalmente. Fíjense este 5UTR. Este 5UTR tiene ahí adentro una región clonada del gen alfa-globina. El gen de alfa-globina, la región 5UTR del gen alfa-globina de los humanos, ya se sabe que tiene gran estabilidad. Eso ya se sabe desde hace décadas. Entonces, en vez del UTR del genoma del coronavirus, se le puso el UTR de un gen humano que ya se sabe que es muy estable. Entonces, mejoramos la estabilidad. Dentro de este UTR contiene una secuencia que se llama de COSAC. Esta secuencia de COSAC fue optimizada. ¿Qué quiere decir optimizada? Que se colocó una adenina en posición -3 y una guanina en posición +4, porque estos nucleótidos son los que dirigen, son los que median, son los que facilitan que ingrese al ribosoma. Esta secuencia de COSAC es indispensable, es fundamental para que un RNA mensajero se traduzca, para que se convierta a proteína. Esta secuencia de COSAC optimizada por estos nucleótidos hace que la traducción sea más eficiente, más rápida. Más eficiente, por lo menos. Veamos la tercera parte del RNA de Pfizer. Es la secuencia SIG. Esta secuencia SIG es un péptido señal de la glicoproteína. Cuando la proteína Spike se forma, se produce, esta sale con un pedacito que es un péptido señal, o sea, es un pedacito de proteína que le indica para dónde irse. Esta proteína Spike con ese péptido señal, con SIG, fíjense la ilustración de la derecha, va a hacer que ingrese rápidamente al retículo endoplásmico para poder seguirse procesando, para adquirir su conformación. Recuerden que las proteínas salen así más o menos desdobladas y ya en el retículo endoplásmico, y ya desde antes, se empiezan a hacer su estructura tridimensional. Bueno, esta proteína SIG le ayuda a meterse al retículo para adquirir su conformación tridimensional. La cuarta parte de este RNA es la proteína S, la proteína S, pero vean que dice mutante. Esta proteína mutante tiene estas mutaciones. La mutación K986P y la mutación B987P. ¿Qué significa esto? Que se sustituyó a la lisina, que es la K, en la posición 986 por la prolina. Es decir, que en la posición 986 tenía lisina y le pusieron prolina. Y la otra, 987 tenía valina y le pusieron prolina. ¿Para qué es esto? Es para que la proteína Spike no se glicosile ahí. Sobre todo aquí en el residuo de lisina, la K, el aminoácido K es un aminoácido que se puede glicosilar, que se puede poner en los carbohidratos. Cuando se pegan los carbohidratos, esta proteína no es para la glicosilación, es para que la proteína Spike no se doble. ¿Se acuerdan que cuando el coronavirus ingresaba a la célula, Spike se doblaba gracias a otra enzima celular y después ingresaba? Pues bueno, gracias a esta mutación, la proteína Spike ya no se dobla. Entonces, fíjense, permanece en su estado prefusión. ¿Recuerdan que les dije que se acordaron mucho de este término, del estado prefusión de la proteína Spike? Esta mutación de este RNA mensajero de la vacuna Pfizer hace que Spike no se pueda desdoblar y no se pueda meter a la célula, lo que la permanece en estado inmunogénico y no infectante. Es decir, esta vacuna no va a penetrar. En la región 3UTR, ahí se colocó una sección del RNA ribosomal 12S de la mitocondria humana. ¿Por qué se le agregó ahí? Porque esto da una gran estabilidad. Es una secuencia sabida que es muy estable la degradación de exonucleasas. Finalmente, este RNA mensajero tiene una cola de polía
que son 110 adeninas. Primero son 30 adeninas, después 10, que es una secuencia no conocida, y otras 70 adeninas. Esto se sabe que la cola de polía, aquí abajo observen la imagen de abajo, esta cola de polías, entre más larga sea, tiene mayor, el RNA mensajero tiene mejor estabilidad y tiene mejor eficiencia para traducirse. Estas dos cosas, el RNA ribosomal mitocondrial y la cola de polías, producen una gran estabilidad del RNA en esta región, en la región 3. ¿Sí? Bueno, este RNA mensajero de Pfizer va en un vehículo, va metido dentro de unos liposomas, dentro de un vehículo de lípidos. Esperen un momento, voy a prender la luz porque aquí ya se oscurecía. Va dentro de un vehículo de lípidos, que son nanopartículas. Esta palabra nano ha adquirido mucha fama en el mundo de los, ¿cómo se llaman? De los negacionistas, ¿verdad? De los charlatanes. Algo nano, nanopartícula, o el término cuántico, se usa mucho en charlatanería, pero pues bueno, ¿qué significa nanopartícula? Que la medimos en la escala nanométrica, ¿no? No significa otra cosa más y no tenemos por qué asustarnos ni nada. ¿Qué significa? Está muy pequeña. Como muchas cosas en la naturaleza biológica de las personas o de los microorganismos. Este es un fact-check de Reuters que decían que las nanopartículas eran pequeños robots o computadoras. Fíjense, hasta dónde tienen que llegar las agencias de noticias a desmentir que una nanopartícula de lípidos sea un robot. Bueno, hay diferentes lípidos. Pfizer BioNTech no da a conocer su formulación, pero en la literatura sabemos que hay diferentes formulaciones de lípidos que pueden envolver a un RNA, casi a forma de membrana lipídica. Así es como funcionaría la vacuna Pfizer. Ya estamos casi por terminar, nos faltan unos 7 minutos. Quiero que observen este video de cómo funciona. SARS-CoV-2 is a novel coronavirus that is responsible for the COVID-19 infection. The virus works by entering healthy human cells through the crown-shaped protein spikes on its surface. A promising candidate for the treatment of COVID-19 is a messenger RNA-based vaccine from Moderna Medical. Messenger RNA, or mRNA, are strands of genetic material similar to DNA that ribosomes in the cell use to synthesize proteins. Moderna's mRNA vaccine contains the instructions to synthesize the crown-shaped protein spikes on the surface of the SARS-CoV-2 virus. The vaccine is encapsulated into a lipid layer that allows it to enter the cell. Once inside the cell, the mRNA are released and ribosomes in the cell read them to synthesize the virus's spike proteins, which are then released from the cell. The spikes themselves are not harmful, but the human immune system perceives them as though the body has been infected with COVID-19. In response, the immune system produces antibodies against the SARS-CoV-2 virus. In the presence of an actual COVID-19 infection, these antibodies prevent the virus from entering a healthy cell by attaching themselves onto the spike proteins, thereby blocking their entry into the healthy cell and thus creating immunity. Es una animación de más o menos cómo funciona la vacuna. Hace rato tuve un error. No es que la proteína Spike ya una vez en estado de perfusión no ingrese. Sí que ingresa la vacuna. Tiene que ingresar forzosamente para producir, tiene que ingresar forzosamente el RNA para producir la proteína Spike. Bueno, finalmente Pfizer BioNTech sabemos que produce tanto respuesta celular, es decir, dependiente de células T, como respuesta humoral, es decir, dependiente de células B. En otra ocasión espero que nos veamos para ver para poder ver inmunidad mediada por estas vacunas. Ya para terminar, la vacuna Novavax, que no está aprobada en México,
Sí está aprobado en varios países, no en México, es el NBX-CoV 2373. También es el cuarto tipo de vacuna. Recuerden que vimos ahora los de RNA, vimos el vector viral y vimos virus atenuados, ¿no? Este es el cuarto, que es un sistema de producción proteica. Esto es gracias a baculovirus recombinantes que infectan a células de insecto. Vamos a ver las ilustraciones de la izquierda. Tenemos al coronavirus, tenemos a su genoma, tenemos en su genoma, recuerden que en su genoma está el gen Spike. Bueno, este gen Spike se mete a un baculovirus. ¿Ya ven la forma tan rara que tiene el baculovirus? Como de un bastón, ¿no? Está aquí, está como color café o rosa. A este baculovirus se le ingresó en su genoma, se le metió la proteína Spike, como lo que se hacía con los adenovirus. Y este baculovirus puede infectar a insectos, a células de insecto. Esta célula de insecto la utilizamos como un mecanismo para producir una gran cantidad de proteína. Entonces, fíjense, ¿qué hace esta vacuna? Es como una fábrica, como que nos hacemos una fábrica de proteínas Spike. Ya que tenemos una gran cantidad de proteínas Spike, la asociamos con nanopartículas que permiten que se formen como unas estrellitas de muchas proteínas Spike. Y finalmente, estas proteínas Spike son las que inyectamos al paciente. La proteína Spike como tal, la inyectamos al paciente. ¿Qué tiene de especial este sistema? Pues que esa proteína Spike la producimos a partir de células de insecto que fueron infectadas por baculovirus que nosotros modificamos, que nosotros le metimos el gen de la proteína Spike. ¿Sí? Bueno, nos vamos a pasar un poquito de tiempo, pero espero que haya quedado un poco más o menos bien explicado. Y muchas gracias por prestar atención, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Doctor Marco, pues le agradecemos muchísimo su gran participación y sobre todo por hablarnos de estas temáticas que son de gran interés para todos nosotros. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si me lo permite. Y la primera pregunta la realiza videoconferencia 0295, que dice, ¿a qué se debe el corto tiempo de la elaboración de estas vacunas? Principalmente lo que yo he revisado de los que escriben, que conocen este tema, que es más sociológico, político, económico, es por el gran apoyo económico y por la gran voluntad política que hubo y por la gran emergencia que estamos viviendo. Porque otras vacunas, por ejemplo, tardamos mucho en recolectar a los pacientes necesarios. Imagínense un ensayo clínico que necesitemos 10,000 pacientes, 20,000 pacientes. Vamos a tardar meses consiguiéndolos. Ahora imagínense que a esos 20,000 pacientes necesitan ustedes hacerles PCR. Necesitan hacer ustedes química sanguínea, biometría, radiografías, tomografías. ¿Cuánto dinero se va a gastar en 50,000 tomografías de 50,000 personas en diferentes tiempos? Son estudios muy caros. En estas vacunas, ¿en cuál vacuna fue? Creo que en Pfizer BioNTech costó alrededor de 1,000 millones de euros, imagínense. Esto no es financiado para otras enfermedades. Entonces, principalmente es eso, el buen financiamiento. Esta pandemia nos demostró que con financiamiento la ciencia puede resolver rápidamente algunos problemas. 2, voluntad política, voluntad de los gobernantes, voluntad de quien administra la ciencia en los países. Y 3, pues era una emergencia humanitaria que teníamos que saldarla rápidamente. Yo creo, de lo que he leído de los que han discutido de esto, son esas 3 principales razones. La ciencia ahí está, la ciencia ahí está. Lo que siempre ha faltado es el financiamiento. Okay, muchas gracias, doctor. Otra pregunta la realiza Javier Bucio, que dice, ¿las vacunas tienen alguna contraindicación? Ninguna contraindicación. No estoy seguro bien, porque no he revisado bien los temas epidemiológicos de la vacuna, ni los temas de bien cómo fueron llevados a cabo los ensayos clínicos, pero bueno, la principal contraindicación serían alergias demostradas a algunas vacunas, por ejemplo, en el caso de los virus que son vectores, que se haya demostrado alergia a alguna de esas vacunas que son virus vectores. En este caso, no sé si alguna de las vacunas que se vayan a probar estén fabricadas en huevo. Como ustedes saben, algunas vacunas se fabrican en huevo. Por eso algunas personas que son alérgicas al huevo no se deben de vacunar con cierto tipo de vacuna. El huevo, pues, es una célula, ¿no?
y ahí podemos replicar a los virus. Y cuando se purifica el virus, pues se lleva ciertas moléculas del huevo, pues es inevitable que vayan en la vacuna. Yo creo que la principal sería las alergias. No estoy seguro, y no sé si ya se sepa, por el poco tiempo que se han hecho los ensayos clínicos, si haya alguna contraindicación más grave. No estoy seguro. Habríamos que revisar los ensayos clínicos. Si gustan, pueden Muchas mandarme un gracias. correo y yo recopilé todos los ensayos clínicos y se los puedo enviar ya juntos. Ok, gracias, doctor. ¿Podría compartirnos su correo para que lo puedan anotar y puedan... Mi correo es Marcos Muniz Lino, lo voy a poner en el chat para que más fácil. El correo es marcosmunizlino@yahoo.com.mx. Ok, muchas gracias. Si pasamos a la siguiente pregunta. Gracias. La realiza Aranzazú Reyes Ponce, que dice, ¿por qué CanSino solamente reporta que es necesaria una aplicación sin refuerzo? Tomando en cuenta que la vacuna Sputnik también usan vector de adenovirus y estas reportan que es necesario un refuerzo. Sí, sí observé eso. Sin embargo, observé que en el ensayo clínico dicen eso, pero en el ensayo clínico no dan la explicación bioquímica o la explicación molecular, sino que estos refuerzos se hacen y se han hecho desde décadas, porque en la curva de titulación de anticuerpos se encuentran que va creciendo los anticuerpos y algunas vacunas ven que en cierto tiempo baja el título de anticuerpos. Entonces, dependiendo de qué concentraciones, qué cantidades, pues es necesario un refuerzo. La inferencia de CanSino fue que bajaba el título de anticuerpos y que se necesita un refuerzo. Sin embargo, en esos ensayos clínicos publicados en The Lancet no dan la explicación ni la discusión biológica y molecular. Y yo supongo que se va a conocer en unos meses. Se va a investigar el detalle de por qué sí o por qué no se necesita un refuerzo. Sí, a pesar de que sí son adenovirus los dos, ven que dijimos que están construidos de diferente forma. No son exactamente el mismo adenovirus. El genoma o lo que se le metió al adenovirus no es exactamente el mismo. Tiene sus variables. Ok, Yo creo que va a estar el proceso en los siguientes meses de dar la explicación biológica o bioquímica de este fenómeno. Pero es muy interesante. gracias. Javier Bucio pregunta, ¿qué pasa si una persona asintomática se vacuna? ¿Asintomática? No, sintomática. Si una persona asintomática se vacuna. Si una persona asintomática pero infectada se vacuna, no estoy seguro si en los ensayos clínicos lo reportan. Habría que leer los ensayos clínicos y no, porque el ensayo clínico un parámetro para meter a los pacientes, un parámetro de inclusión era que fueran totalmente negativos por anticuerpos y por PCR. Yo creo que no pasaría nada, ¿eh? Yo creo que no pasaría nada. Creo que si está asintomático y apenas va a empezar con los síntomas, quizá le dieran más fuertes. Si de por sí iba a ser asintomático, quizá con la vacuna le dé un poco de síntomas. Pero eso pensando con cierta lógica, que no sé si sea correcta la mía. Habría que revisar. No, en el ámbito epidemiológico, médico, fisiológico, fisiopatológico, todavía no se han descrito bien todos los efectos de las vacunas. Estamos conociéndolas todavía. Muy bien. De nuevo, Aranzazú pregunta, ¿la diferencia de temperatura en la cadena criogénica está dada por la naturaleza de la vacuna, sea mRNA, vector o virus inactivo, o en sí por la formulación y excipientes? Exactamente. Sí, por la naturaleza del agente activo. Por ejemplo, las vacunas de RNA, la Pfizer y Moderna, que ambas vacunas son de RNA, necesitan cadenas de frío de menos 60, menos 70, menos 80 grados, o sea, la ultracongelación. Y sí, es porque son un RNA mensajero, que son muy inestable. El DNA mensajero, me acuerdo que nos decía también nuestro profesor Camarillo, el DNA, ustedes traen un tubo de DNA, lo traen en la bolsa 3 días, en su pantalón no pasa nada. Pero un RNA lo voltean a ver feo y ya se degradó. Efectivamente, la cadena de frío es por la naturaleza química de la gente, RNA. Ahora Miranda pregunta, de los tipos de vacunas de RNA y vector viral, ¿cuál provee memoria inmunitaria más duradera y de qué depende esta duración? RNA y vector viral, pues habrá que ver los estudios. Miren, de lo que yo sé de los estudios, de los ensayos clínicos, el que más ha producido inmunogenicidad, más bien eficiencia,
es la vacuna de Gamaleya, la Sputnik V, que reportó 91 punto y tantos % de eficiencia. Pero bueno, eso fue una eficiencia de los pacientes de una población no infectada, que no se infectó gracias a la vacuna. Ahora que por la respuesta de memoria, habrá que ver bien en los ensayos clínicos esa parte de memoria, cómo la analizan y si están los mismos parámetros, ver si es comparable una vacuna con la otra. Aunque ven que en las vacunas dicen, tenemos hasta 7 meses de inmunidad. Pues eso es porque se han analizado durante 7 meses, ¿no? Y durante 7 meses ha permanecido estable el título de anticuerpos. No sabemos si va a caer en el 8º mes o nunca va a decaer. Ajá, no estoy seguro, habrá que revisar. Todos esos cuestionamientos de este tipo, por ejemplo, es más que revisar lo molecular, más tendríamos que revisar el ensayo clínico, el análisis estadístico en las poblaciones en las que se aplicaron estas vacunas. Okay. Daniel OB pregunta, con respecto a las nuevas variantes de SARS-CoV-2, ¿consideras que ahora solo bastaría cambiar la secuencia o usar las nuevas variantes para generar nuevas vacunas para las nuevas variantes y así evitar los ensayos preclínicos? Moderna, Pfizer publicó uno como anuncio, no fue algo científico, no fue un documento científico, en el que podía muy fácilmente, que ellos dicen que muy fácilmente pueden hacer vacunas contra las variantes, porque este RNA mensajero es un RNA mensajero sintético, lo sintetizan en el laboratorio. Entonces, en teoría es muy fácil sintetizar otro RNA y ponerlo con las variantes. De hecho, las variantes que más preocupan ahorita son la variante Nelly, que se halló en la cepa que se localizó originalmente en Inglaterra. Nelly también se encuentra en la variante que se localizó originalmente en Sudáfrica y también se encuentra en la variante que se localizó originalmente en Brasil. No podemos decirle inglesa, sudafricana y brasileña, ¿verdad? Es como estigmatizar a estos países. Fue los países donde primero se ubicó, no, de hecho no sabemos si surgió ahí, probablemente sí. Pero pues depende del tipo de vacuna. Para las de RNA mensajero sería fácil sintetizar otro RNA mensajero que cubra a las variantes, aunque varias de las vacunas ya han salido también a reportar, al menos en estudios previos, que son eficaces contra algunas variantes. No fue así para el caso de ¿cuál fue? La CanSino, ¿no? La CoronaVac, ¿cuál fue la que no era tan eficaz para la sudafricana? Y incluso Sudáfrica dijo que se prohibía ahora la colocación de esa vacuna, pero no estoy seguro. Para RNA mensajero al menos sí. Muchas gracias. Por ahí Jaime Jim pregunta, ¿la vacuna Sinopharm ha llegado a Perú procedente de China y se ha trabajado con un virus entero y debilitado para que éste no pueda reproducirse? ¿El hecho de trabajar con un virus entero aumenta la probabilidad de los efectos secundarios en los pacientes o de lo contrario, cuáles serían los pros y los contras? Sí, las vacunas de virus enteros, de virus atenuados, en general se les considera las menos seguras. Son muy seguras, muy seguras. Pero si las comparamos con las otras, se les considera un poco más insegura, menos seguras. Y esto es más bien por un hecho histórico, que en las primeras vacunas que se hacían, que en algunos casos no se inactivaban bien, los protocolos de esos años, de los años 30, imagínense, los años 30, años 40, que no se inactivaban bien estas vacunas, algunos virus quedaban vivos y efectivamente infectaban a la gente. Entonces históricamente quedó arrastrando esa mala fama de las vacunas inactivadas. Con la tecnología que tenemos actualmente, yo creo que difícilmente quedaría un virus vivo que cuando los coloquen nos infecte. Más bien yo creo que es una inseguridad heredada históricamente. Aunque efectivamente, como tiene más proteínas, como es el virus entero, por supuesto que es más probable que nos pueda dar una alergia, alguna de las proteínas del adenovirus, etc. Pero como estos adenovirus, nosotros, la humanidad, hemos convivido durante millones de años y convivimos con ellos casi desde el nacimiento, con los adenovirus que se dan en el ambiente, pues prácticamente todos somos tolerantes a esos adenovirus. Es una gran ventaja de los adenovirus, que nosotros ya los
ya mucha gente hemos tenido infecciones por adenovirus, que son muchos de los resfriados comunes, entonces no habría gran problema en ello. Gracias. Bueno, Emiliano Vázquez pregunta, ¿se disminuye la eficacia de la vacuna en una cepa mutada de SARS-CoV-2? ¿Se disminuye la eficacia de la vacuna? Sí, al parecer en algunas vacunas sí. Sí, al parecer, por ejemplo, en la sudafricana, ven que se prohibió el uso de esta vacuna porque disminuyó su eficiencia al 60% y originalmente estaba casi en el 90%. Sí, sí que puede disminuir la eficiencia. No de todas, pero sí es probable. Ujú. Alejandro Jiménez pregunta, de acuerdo a lo anterior, bueno, ¿cuál es la mejor vacuna y cuál es la que se está aplicando en Cuba y su efectividad? La vacuna cubana, ¿cómo le pusieron? Le pusieron un nombre, ¿no? Así nacionalista. Pero no han publicado sus ensayos de fase 1, 2 ni 3. Entonces no podemos saber bien. Todavía no la podemos comprar. Probablemente casi les podría apostar yo a que es una vacuna como la Astra, como la Sputnik y como la CanSino. Seguramente es un vector adenoviral. Y bueno, ahora que reporten sus datos podemos saber qué tan eficiente es. Y decir cuál es la mejor es difícil porque tenemos que analizar varias variables, valga la redundancia, porque depende en dónde la vamos a aplicar, pues la economía del país, ¿no? Si, imagínense en un país, podemos decir que la Pfizer es la mejor, pero imagínense que vamos a aplicarla, no quiero ser discriminatorio, pero en un país de África muy caluroso, donde no haya muchos contenedores de refrigeración, no va a ser la mejor Pfizer, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar muchas variables para decir cuál es la mejor, en qué población, en qué región, bajo ciertas características de esa población. Vivian Santibáñez pregunta, ¿por qué para la vacuna de AstraZeneca se utilizaron plásmidos y para la Sputnik no, si ambos llevan adenovirus? Para la Sputnik, fíjense que en la Sputnik no dan mucha información de cómo sortearon este problema. En la AstraZeneca encontramos fácilmente esta información biológica, reportada más o menos en ensayo clínico, y te mandan a otra bibliografía y ya te explican cómo es que usaron otro plásmido para inducir a las proteínas de replicación temprana y ya. Pero en Sputnik no lo reportan. Probablemente usaron otro plásmido, ¿eh? Hay plásmidos, perdón, hay adenovirus de primera, segunda y tercera generación que fueron creados por recombinación, por ejemplo. Probablemente haya sido ese caso. Aunque no está bien reportado, por ahí debe de estar, probablemente yo no lo encontré. Puede que se hayan usado un plásmido o pueden que hayan usado un adenovirus de tercera generación que haya sido creado por recombinación. Okay. Muy bien. Por ahí Karim Plasencia pregunta, ¿qué pasará si la vacuna de Pfizer, la segunda inmunización, se posterga por eficacia? ¿Se posterga? ¿Qué eficacia tendrá? ¿Y cuántos días son lo máximo para la segunda inmunización? No me acuerdo del dato, pero sí está reportado en el ensayo clínico. Creo que pusieron entre 6 y 12 semanas. Me acuerdo que leí el dato y era un dato bastante amplio. No sé si eran 6 a 12 semanas o 6 a 24 semanas, que fue el tiempo en el que Pfizer analizó la primera dosis y la segunda dosis. No es porque Pfizer haya analizado muchas diferencias entre tiempos y haya dicho esta es la ideal, sino que fue la que analizó, fue la que hizo en su población y que no hubo problema cuando aplicó la segunda dosis, ya sea a las 6 semanas o a las 12 semanas. Pero seguramente no analizaron qué pasa si se la ponen 3 meses después. Ajá. Entonces no sabemos respecto a lo que dice el ensayo clínico, no podríamos saber, aunque los autores publican este dato. 6 a 12 semanas, casi estoy seguro, 6 a 12 semanas, después de la primera dosis. Y ya para culminar, hay como comentario de una videoconferencia que dice, actualmente hay una gran polémica acerca si se pueden combinar una primera dosis de un principio biológico y una segunda dosis con otro principio biológico. Ahí hay alguna... Sí, sí, justo me parece que estaban llegando a un acuerdo AstraZeneca con Sputnik V para utilizar, para combinar sus vacunas. Sí, habrían que analizar, otra vez, habría que analizar los ensayos clínicos, porque biológicamente
es posible y no es descabellado, como ya lo hizo Sputnik con sus 2 adenovirus. No es nada descabellado hablando desde el punto de vista molecular, biológico, inmunológico. Pero acuérdense que los ensayos clínicos es donde se conoce bien qué sí o qué no podemos hacer. Bueno, pues con esto cerramos nuestra sesión de preguntas. Le agradecemos muchísimo el hecho de que esté con nosotros, que nos haya compartido su gran gama de conocimientos y que nos haya resuelto muchas de las dudas que tenemos. Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A la brevedad posible le haremos llegar su constancia. Y muchas gracias. iba a comentar algo. Finalmente que ya no lo dije al principio, pero le daba gracias también al rector por haber publicado, al rector general por haber publicado la convocatoria en la que nos convoca a estudiantes y a maestros a unirnos a estas brigadas. Estamos casi en tiempo de guerra contra un microorganismo y todos deberíamos de colaborar. Espero que todos podamos colaborar de alguna forma desde nuestras casas o en la calle a aliviar esta pandemia. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Fernando. Tengan buena noche. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. A nuestro público asistente, nos veríamos la próxima semana a la misma hora, 5:30 de la tarde, por vía Zoom, con el tema Violencia en el contexto de la pandemia por COVID-19, a cargo de la doctora Nancy Flores Castillo, que nos acompaña del Instituto Nacional de Geriatría. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Nos veríamos la próxima semana.